Hola, hola, ¿cómo están? Pues bueno, pues nuevamente aquí con ustedes, hemos seguido, pues ahora sí que aplicando webinars constantemente, aprovechando pues que estamos todos en casa, ¿no? Y para nosotros es muy importante pues esta comunicación con nuestra comunidad, porque primero pues nos importa que podamos platicar, ¿no? Y que podamos estar en constante comunicación. Esto pues es para nosotros la mejor herramienta para hacerlo. Lo estamos haciendo 2 veces a la semana. Y pues la verdad es que nos ha gustado mucho todo lo que hemos venido haciendo, la respuesta de la gente. Y bueno, hemos tratado también de ir variando un poquito los temas, ¿no? De los que hemos ido platicando. Como ustedes saben, pues hemos hecho muchos webinars acerca de nuestra plataforma, acerca de cómo funcionamos, acerca de la certeza legal y financiera de la plataforma y de las empresas que se fondean con nosotros. Y también hemos querido hacer webinars en donde traigamos personas que tienen una experiencia y una historia de vida que vale la pena conocer, mexicanos exitosos, en donde pues básicamente lo que hemos querido hacer es, bueno, también traer gente que tiene esa experiencia y que nos la pueda compartir, pero también aprovechar y que nos platiquen un poquito de su visión, de su sensación del reto que se está viniendo, obviamente. Y pues obviamente, como ustedes saben, uno de los productos que estamos hoy en día promocionando en la plataforma es la inversión en franquicias, y por tal motivo, pues decidimos invitar a, pues yo creo que no creo, seguramente al máximo experto en franquicias en el país, que aparte pues tenemos la fortuna de que sea nuestro aliado y socio en muchísimas cosas que estamos haciendo juntos. Así que pues es un gusto saludarte, Juan, ¿cómo estás? Hola Gustavo, qué gusto estar con todos ustedes y qué padre aprovechar este encierro obligado para platicar contigo de este tema que a mí me apasiona, al que le he dedicado los últimos 30 años de mi vida Nada más. y que es nada más, y que es la franquicia. Fíjate que un día en una conferencia comentaba yo que tengo dos hijas, tú conoces a mis hijas, Claro. y que si hubiera tenido una tercera, le hubiera puesto franquicia, ¿no? O sea, tal es el cariño que le tengo a esta figura, a este modelo, que me tocó de alguna manera introducir a México cuando en México nada se sabía de franquicia, ¿no? Totalmente. Oye, pues primero que nada, qué bueno que no tuviste una tercera hija, porque franquicia no hubiera sido un nombre. Le hubiera dicho Frankie. Ah, bueno, no, no está tan mal. Oye, Juan, pues es un gusto tenerte aquí. Recientemente se habla muchísimo de las franquicias. Como tú sabes, es un tema que está hoy en día en boga en el tema de inversiones. Pero antes de empezar a hablar acerca de las franquicias, como lo dije anteriormente, pues si hay alguien que tiene que hablar sobre ese tema eres tú, y vamos a platicar sobre eso. Pero antes de eso, me gustaría primero dos cosas. La primera, que nos platiques cómo ves esta situación. Siempre que viene invitados así de lujo como tú, queremos primero que nos den su impresión de lo que, de lo que está pasando. Hay mucha incertidumbre, ¿no? Sabemos que se viene un reto importante y pues en este tipo de situaciones hay que escuchar a los expertos, ¿no? Primero que nada. Y en segundo lugar, me gustaría que le dijeras a la gente cuál es tu equipo de fútbol, porque no lo van a creer. Fíjate que, en primer lugar, hablando de lo que estamos viviendo, es algo que jamás hubiéramos imaginado, ni en las peores pesadillas o películas de ciencia ficción hubiéramos pensado que de repente todos tuviéramos que estar en casa, ¿no? Yo decía el otro día que me recordaba todo esto un cartón de Quino, el famoso caricaturista argentino, maravilloso caricaturista El de argentino, Mafalda, ¿no? el de Mafalda, Claro, claro. que tiene un cartón
en la década de los 90, en la década de los 90 pasaron muchísimas cosas desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista económico, social, político, y de repente Kino sale con un cartón en donde está el mundo y está Mafalda diciendo, paren al mundo porque me quiero bajar. Híjole, 30 años después lo pararon. Y no es tan fácil echarlo a andar como subir el switch. Yo creo que nos han obligado a quedarnos en casa los que tenemos el privilegio de poderlo hacer. Y la obligación de hacerlo por aquellos que no pueden quedarse en casa, por aquellos que tienen que estar atendiendo a los enfermos, por aquellos que tienen que estar en la primera línea de los hospitales, por los limpiadores, por la gente que está en recepción. Los que tenemos la suerte de tener una buena salud, no hay mejor forma de homenajearlos que quedándonos en casa. ¿Qué ha pasado en estos ya más de 45 días que yo llevo aquí encerrado? He leído mucho, he trabajado, el despacho no ha parado un solo día de trabajar. Tengo un equipo maravilloso, estoy orgullosísimo de mi equipo, que ha mostrado que es más eficiente o ha sido más eficiente todavía y más responsable trabajando desde su casa, avanzando en los proyectos, dándole buena cara a una crisis tremenda porque, bueno, pues la gran mayoría de nuestros clientes pararon y no es tan fácil parar. Hay que economizar, hay que medir un poquito los recursos con los que cuentas y yo debo decirte que estoy más que orgulloso de mi equipo. ¿Qué otra cosa ha hecho? Reflexionar muchísimo sobre lo que va a venir después, claro. Cuando volvamos a arrancar el mundo. Y creo que nos vamos a encontrar un mundo, Gustavo, diferente, un mundo con un mercado ajustado, va a haber importantes ajustes al mercado, con un nuevo consumidor, mercado y consumidor que van a tener en cuenta una serie de cosas que han sucedido en estos días. Hablaba yo hace un rato del trabajo a distancia. El trabajo a distancia va a traer repercusiones importantes en muchísimos ámbitos de la vida diaria, de la vida común. Vamos a encontrarnos... ¿Crees que el home office llegó para quedarse, Juan? Yo creo que llegó para quedarse de una manera más regulada. Es decir, de todas maneras, las reuniones presenciales van a ser necesarias. De todas maneras, vamos a tener contacto. Pero se ha demostrado que el home office es algo eficiente. Pero no es nada más, me quedo en mi casa y se acabó. Tenemos que regularlo. Aquel que se quede a trabajar en casa tiene que tener un lugar adecuado para trabajar en casa, cómodo, con todas las herramientas tecnológicas a la mano. Es decir, tenemos que trabajar bien en un proyecto de home office, no nada más quédate en tu casa porque te sientes mal, ¿no? Claro. Hay que trabajar en él. Pero fíjate cómo todos estos ajustes a los que me refería, ¿qué van a darnos? Nos van a dar un nuevo consumidor, un consumidor más cuidadoso, un consumidor que va a privilegiar el ahorro. Vas a ver cómo el hábito del ahorro se va a venir de una manera importante, porque estos 45 días nos han servido para saber que hay muchas cosas que no necesitamos. El ahorro, vamos a encontrar un consumidor que va a ser más cuidadoso y entonces va a ir a los negocios donde se sienta más seguro, claro. donde sepa que se han tomado las medidas necesarias para tener los mejores estándares de sanidad en el lugar. Vamos a tener un consumidor que va a privilegiar lo local, vas a ver, lo local. ¿Por qué? Porque sabe que lo único que nos queda es apoyarnos entre todos, ¿no? Pero además vamos a tener un mercado en donde se van a ver afectadas las cadenas de valor. Vamos a ver un mercado en donde se va a ver caído la demanda y tendremos que ser muy hábiles los que vendemos bienes o los que vendemos servicios de hacerle entender a nuestro cliente lo importante que somos. Claro. Esto nos lleva a un marketing diferente,
nos lleva a una digitalización de las empresas, nos lleva a un e-commerce cada vez más fuerte, nos lleva a una compra en línea, en fin, a una serie de cambios que harán de este mundo, una vez que lo echemos a andar, un mundo que tenga que ajustarse, sin querer comparar, porque creo que las proporciones de esta crisis son incomparables con nada. Pero recordemos lo que pasó en septiembre 11, cuando tiraron las Torres Gemelas y vino toda una serie de cambios en materia de seguridad, seguridad aeroportuaria, seguridad a la hora de entrar a un edificio, de salir de él, etc. Yo creo que ahora vamos a ver importantes cambios regulatorios, importantes cambios legislativos, y tenemos que tener la enorme capacidad de adaptarnos a ellos a la mayor velocidad posible. Adaptarnos a ellos como consumidores, adaptarnos a ellos como empresarios, adaptarnos a ellos como comercializadores de bienes y servicios. Así veo lo que pasa y lo que puede pasar. Y ahora voy a tu segunda pregunta. ¿Cuál es mi equipo? Yo le voy al Necaxa. Créanlo o no. Yo le voy al Necaxa nada más desde que tenía 6 años. Increíble. Y nunca he dejado de irle al Necaxa. Me tocó vivir 2 importantes épocas del equipo. En los años 60 el Necaxa fue grandioso, y en los años 90. Eso, fíjate que me hermana mucho con tu generación, porque en los años 90 hubo muchos chavos, claro, que se enamoraron del Necaxa, de ese Necaxa de Alex Aguinaga y de García Aspe y de Ivo Basay, que fue el equipo de los 90, un equipazo. Yo lo odiaba porque yo le iba a las Chivas y siempre nos ganaban, entonces era... No, sí, siempre, eso es indiscutible. No, y a la América no se diga, la América era cliente nuestro. Oye, pero ¿sabes cuál es el problema de esto, Samuel? Que después de tu fabulosa explicación de lo que viene, ya la gente se va a quedar con lo del Necaxa, porque pues bueno, es sorprendente. Pero bueno, oye, no, concuerdo completamente contigo. Viene un cambio, vienen momentos de quiebre importantes y vienen momentos en donde los negocios tienen que evolucionar. De manera forzosa, hay que evolucionar, hay que entender que viene una economía nueva y que tenemos que adaptarnos a ella desde el consumidor hasta el negocio, ¿no? Hasta el productor. Y obviamente, Juan, pues uno de los negocios que salen a reducir más en este tipo de circunstancias, pues son las franquicias. Primero porque la gente, pues lo primero que dice es, ya son negocios comprobados, ¿no? Ya son negocios en donde apostarles, invertirles o abrir una franquicia es mejor a yo emprender algo nuevo y que tenga el riesgo de que el día de mañana, pues eso nuevo termine por no funcionar, ¿no? Y bueno, pues dicen que es malo que uno hable bien de sí mismo, yo no creo eso, pero pues de todas maneras voy a aprovechar para decir, pues hablando de tu despacho, de lo que has hecho, tú me comentabas la otra vez que han desarrollado más de 1,200 franquicias en 30 años, y bueno, pues básicamente yo creo que no hay alguien que supere ese número, ¿no? En ese potencial de creación, y que muchas franquicias, pues incluso son franquicias que hoy en día consumimos todos, ¿no? Y obviamente, Juan, pues a mí lo que me gustaría empezar en esta plática, la otra vez yo le decía a la gente en un webinar, decía, viene Juan Manuel y vamos a platicar de estos temas, y les llegué a comentar un tema que les llamó mucho la atención, que les dije, muchos de ustedes no saben que el modelo de franquicias era en su momento ilegal en el país, ¿no? Y bueno, la gente pues obviamente no lo sabe, ¿no? Y la gente que lo está viendo pues es de cierta generación. Aquí estamos hablando pues de años que mucha gente, vuelvo al mismo, pues ni vivió, pero hoy en día dice, quiero invertir en una franquicia, pero no sabe la historia que hay detrás, ¿no? No sabe ese trabajo que hubo para que ese modelo de negocio hoy en día en México sea tan exitoso como lo es, ¿no? Y me gustaría que nos platicaras un poquito, digo, ahora sí que aprovechando todo esto, son momentos de recapacitar en donde me gustaría aprovechar esta circunstancia que estamos viviendo y sacar pues ciertos testimonios
tuyos de aquellos momentos o de las crisis que fuimos pasando y de cómo este modelo sigue siendo exitoso, ¿no? Pero platícanos, en esos momentos era ilegal la franquicia, entonces. Fíjate que utilizas la palabra exacta, ilegal, porque no estaba previsto en la ley. Y al no estar previsto en la ley, era muy complicado que la franquicia pudiera existir, pues no había certeza jurídica entre las partes. Pero no solo era ilegal, mira. En los años 80, cuando el Necaxa barría a las Chivas, al América y a los que se le ponían enfrente, en los años 80 México era una economía cerrada, Gustavo. En México, si tú querías comprar una buena televisión, tenías que comprártela de Fayuca, en Tepito. Yo me acuerdo, mi papá vivía en El Paso, de todos mis ciudad que tiene todo mi cariño, y yo me llegué a traer televisiones en una maleta. Claro. Hoy es increíble, pero Ciudad Juárez es uno de los mayores productores de pantallas en el mundo, si no el número uno. Claro. En aquella época éramos una economía cerrada. Todo lo que no era hecho en México se veía mal, estaba prohibido. Te estoy hablando de las épocas de los presidentes Echeverría, López Portillo. El presidente de la Madrid empieza un poquito a entender que existía un mundo más allá de nuestras fronteras y que tenía que haber una economía global. Y hay un punto muy importante que es cuando México entra al GATT. El GATT era un acuerdo, ya hoy obsoleto, un acuerdo general de aranceles y comercio, que es el antecedente a todo lo que hoy es el libre comercio. Esto se da a mediados de los 80 y se empieza a ver la posibilidad de que México se abra al mundo. Es en los años 80, finales de los 80, cuando pues se me atraviesa un día la palabra franquicia por mi vida sin que yo supiera realmente a dónde me iba a llevar. Fíjate que un día, y les platico la anécdota, un día terminaba yo de jugar tenis en Cuernavaca y un queridísimo amigo mío, Salvador Cervantes, dueño de una taquería icónica en el sur de la Ciudad de México, Taco Inn, me dijo, oye, Juan Manuel, ¿y si franquiciamos la taquería? Y obviamente yo arrancaba mi despacho en esa época, era un despacho de abogados dedicado a los temas de propiedad intelectual. Mi respuesta fue, claro, hombre, encantado, por supuesto. Y más adelante dije, en la torre, yo tenía ahí algunas nociones muy generales de lo que era la franquicia. Para la gran mayoría de quienes nos están acompañando, no había internet en esa época. Nada de que meterte a Wikipedia, ¿no? A ver qué es la franquicia, o a Google, ¿no? No había internet. Claro. Me fui yo a la biblioteca Benjamin Franklin y dije, seguro aquí, franchising, nada, no había nada. Entonces busqué ahí algunos apuntes de algunos cursos que yo había tomado y me presenté a la reunión con Salvador y fue verdaderamente no lo voy a olvidar, inolvidable aquello, porque me reencontré con un viejo amigo, Juan Guerdo, que él sí había estudiado un poco más el tema de franquicias. Yo diría, lo había estudiado en serio. Y al salir de ahí nos fuimos a tomar un café y dijimos, oye, ¿por qué no le entramos fuerte a esto? Tú encárgate de las cosas legales y yo me encargo de los aspectos técnicos. Y así arrancamos, trabajando, organizando juntos, y conjuntamente con otros empresarios, el nacimiento, la constitución de la Asociación Mexicana de Franquicias, participando en la organización de la primera feria de franquicias. Tú nos acompañaste en la última, viste aquel monstruo de feria que ya es. Bueno, pues la primera tuvo 12 expositores y 450 asistentes. Estamos hablando de 1989. Y hoy son de ¿cuántos? 50,000. No, hoy estamos hablando de 40,000 asistentes y 400 expositores, ¿no? O sea, es una evolución de mercado tremenda, ¿no? O sea, tremenda, porque te voy a decir qué es lo que pasa. Fundamos la Asociación Mexicana de Franquicias para tener un membrete
y poder convencer al gobierno de que era importante una legislación en materia de franquicias. Y aquí debo decir que la labor de Juan Guerdo, de un abogado que en su momento trabajó mucho en esto, Enrique González Calvillo, y mía, de haber tocado la puerta de Jaime Serra, que era el secretario de Comercio, y hacerle ver la importancia que tenía la franquicia, no nada más para los empresarios que participaban en ella, sino también para el gobierno. Hacerle ver que había un beneficio en lo que era generación de empleos, modernización del comercio. México todavía tenía en algunos centros comerciales los letreros de las tiendas en unicel, ¿no? Había que modernizar el comercio, había que encontrar una mayor productividad, había que diversificar lo que ya se hacía. Y se logró. Se logró en el año 91, y ahí debo decir que fue muy importante el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio, porque en el Tratado de Libre Comercio, fíjate que se modifica la ley de propiedad industrial y logramos meter en la ley de propiedad industrial la definición de franquicia. Y con esto nace la franquicia. O sea, ya no era de que, oye, es una figura que inventaron ahí unos abogados, unos mercadólogos. No, una figura legal. Y de ahí empieza a crecer de manera espectacular. Y decía yo el otro día, nada se compara con esta crisis. Esta crisis es brutal. Pero la franquicia atravesó varias. De hecho, cuando nace la franquicia, es dentro de una crisis, la primera gran crisis bursátil en México, en el año 88. Se había caído la bolsa espectacularmente. Posteriormente, nos toca en el año 94 el error de diciembre. 94 y 95, el país quebró, y de no haber sido por Bill Clinton, que llegó y se puso en medio con 50 mil millones de dólares, mismos que creo que se le pagaron muy rápido. No sé qué hubiera pasado. Pero te voy a decir algo muy importante. Pasa esta crisis del error de diciembre y la franquicia sale fortalecida. Mira, me acuerdo de algunos números porque en esa época yo me había negado, no obstante, había participado en la constitución de la Asociación Mexicana de Franquicias, me había negado a presidirla. Y tuve que entrarle porque eran momentos difíciles. Y me acuerdo muy bien que cuando empezamos a salir de la crisis, la membresía de la asociación había llegado de 50 o 60 miembros a más de 250. O sea, la gente estaba clara de que la franquicia era una opción para desarrollar, para expandir, para crecer su negocio. Y ahí nos fuimos creciendo y creciendo y creciendo. Viene el gobierno del presidente Calderón, importantísimo para la historia de la franquicia. ¿Por qué? Porque el presidente Calderón establece algo que se llamó el Programa Nacional de Franquicias, donde el gobierno federal otorgaba créditos blandos, y cuando te digo blandos, era a tasa cero. O sea, blandos de verdad. A tasa cero y a pagarlo en 3 meses. En 3 años, perdóname, ¿cuál 3 meses? 3 años. Pero ¿a quién le otorgaban ese crédito? ¿Al que tenía un concepto de negocio que lo quería convertir en franquicia, o al que quería comprar una franquicia? Y entonces el sector franquicias despegó, ya venía con una inercia de crecimiento importante, despegó brutalmente. ¿Cuánto crecía en esos momentos anualmente? No, te estoy hablando de crecimientos pues del 20 y tantos %. No, crecimientos espectaculares. Viene 2008 y viene la gran crisis mundial del 2008, y se liga con una crisis pues, de alguna manera parecida a la actual, porque es una crisis sanitaria, la de la influenza, la del virus NH1, que obliga a cerrar muchísimos comercios durante mes y medio. Y después de esta crisis, la franquicia vuelve a salir fortalecida, Gustavo. Vuelve a salir fuerte. La gente se da cuenta que la inversión en franquicias es una inversión segura, que como tú dices, mi curva de aprendizaje se reduce,
voy a tener asesoría, va a haber muchos que hagan lo mismo, voy a estar cerca de una marca reconocida y la franquicia sigue creciendo. Viene el final del periodo de Calderón, empieza el tránsito al gobierno de Peña Nieto y como muchas veces lamentablemente sucede en este país, dice no, la franquicia, si lo apoyaron, la apoyaron en el sexenio anterior, en este no se apoya la franquicia y no apoyaron en nada. Y sin embargo, la franquicia siguió creciendo y siguió creciendo a 2 dígitos. Te estoy hablando de crecimientos del 14, del 12, cuando la economía no crecía arriba del 3. ¿Y cuántas industrias crecen a ese nivel? Viene el gobierno actual y hay una gran incertidumbre antes de que entre el gobierno de López Obrador, pero la franquicia no deja de crecer. Desde luego reduce su crecimiento del 12 o el 13% a niveles del 7, del 8, pero todavía el 7 y el 8 era varias veces más el crecimiento de la economía. No estaba mal. Ya íbamos cuando nos cayó el chahuizcle. Cuando el murciélago cayó de repente. Oye, Gustavo, todavía estuvimos juntos en la feria de franquicias el día 6 y 7 de marzo, 5, 6 y 7 de marzo. Y una semana después, yo estaba mandando a mi gente a su casa porque se había desatado la pandemia. Oye, esa es la historia de la franquicia. Más de 50, la historia de la franquicia, la historia de una figura que empezó siendo ilegal y hoy te doy números generales. Hay más de 2.500 marcas que han utilizado a la franquicia como fórmula para crecer. Hay 100,000 puntos de venta. Hay 1 millón de gente trabajando, empleos directos en la franquicia. Empleos indirectos, yo creo que debemos andar en el orden de los 3, 4 millones. 80 giros, desde hoteles, estéticas, restaurantes, centros de diversión, estéticas, clínicas, podológicas, lo que tú gustes y mandes, 80 giros diferentes. Aportación importantísima al PIB, un poquito irreal por la cantidad de giros que involucra, un sector que si lo ubicas en el ranking mundial, está en el 7º lugar. O sea, tremendo. De no haber una sola franquicia en 1988, hoy estamos en el 7º lugar y yo espero que después de esta crisis siga fortaleciéndose. ¿Por qué? Por lo que hemos platicado tú y yo, porque es una figura que no requiere grandísimas inversiones, claro, y que tiene retornos y rentabilidad, 2 cosas diferentes, retornos y rentabilidad muy, muy atractivos. Es muy, muy interesante lo que acabas de decir, Juan. Ahora sí que nos diste una clase gratis de franquicia. La verdad es que vuelvo a lo mismo. Es un tema, hoy en día, tú decías, hace 30, 35 años que me mencionaron el concepto franquicia y no supe ni qué era, y ahorita todo mundo sabe lo que es. Es un concepto ya, parte del vocabulario común del mexicano, ¿no? Y es muy interesante conocer las entrañas, ¿no? Porque tú ahorita decías puntos claves, ¿no? Era ilegal porque no estaba regulado, era ilegal porque no había una legislación, y era ilegal principalmente porque era un concepto que no se conocía en México, ¿no? Y de pronto nosotros nos topamos con el hecho de que en nuestro mercado fintech estamos viviendo lo mismo, ¿no? En nuestro mercado crowdfunding estamos viviendo exactamente lo mismo, ¿no? O sea, un mercado que hasta hace unos años era ilegal porque no había una legislación, la gente no sabía lo que éramos el patito feo de las finanzas, ¿no? Y de pronto nos convertimos en un mercado regulado y nos convertimos en el futuro o en la evolución, ¿no?, de las finanzas tecnológicas. Y es justamente lo que tú me platicas, es eso, ¿no? O sea, es de pronto estar viendo cómo se crea un mercado y se tiene ese potencial enorme para cambiar
muchísimos paradigmas, ¿no? A mí la verdad es que pues yo me siento identificado con eso que me acabas de decir, ¿no? Porque al final de cuentas dentro de nuestro rubro pues lo estamos viviendo igual y creo que era inevitable también que esos dos rubros se fueran integrando, ¿no? Porque pues nacemos de lo mismo, conceptos innovadores. Al final de cuentas la franquicia pues nace como un modelo de inversión y de expansión también, ¿no? O sea, es un modelo financiero en sí, que muchas veces la gente no lo entiende, ¿no? No se entiende el concepto de franquicia como tal. Se usa muy fácil, pero mucha gente piensa que franquicia es toda marca que está por todos lados, ¿no? Y en realidad ese no es el concepto, ¿no? Y lo que yo entiendo, y tú me podrás corregir, es, pues la franquicia se crea como un modelo de crecimiento, de expansión y de inversión, ¿no? Es eso, básicamente, es un modelo de crecimiento. Es una figura que te permite crecer, que te permite expandirte, que se sustenta en dos elementos, en una marca y en una serie de conocimientos, en un know-how. O sea, aquel que adquiere una franquicia, ¿qué recibe? Recibe el derecho a usar una marca y recibe también una serie de conocimientos, recibe un know-how que le van a permitir comercializar un bien o un servicio aprovechando toda el soporte, la asistencia técnica, la asesoría de quien le vendió la franquicia, de quien le otorgó la franquicia. Ese know-how, ¿no? Ese know-how. Entonces, esto ha permitido a muchas empresas que eran muy chiquitas, muy pequeñitas, ser hoy empresas sólidas, fuertes y en crecimiento. Y claro que es una figura de inversión. ¿Por qué? Porque el franquiciante, el que otorga franquicias, no hubiera podido llevar a cabo un crecimiento como el que ha llevado en muchísimas franquicias él solo. Requería de socios que recibieran el derecho a usar la marca, que recibieran conocimientos y pudieran abrir una franquicia. Y muchos no abrieron una, abrieron 5, 6 o 7. Y hay muchos ejemplos de franquicias. A ver, déjame acordarme de algunas de las que tuvimos el gusto, el orgullo de trabajar. Como te comentaba algún día, hemos trabajado con las grandes empresas de México y me siento muy satisfecho de ello, pero me siento muy orgulloso de empresas pequeñas que siendo resultado de un esfuerzo de un emprendedor, llegaron a ser empresas enormes. Mira, en México, así como la franquicia era ilegal a principios de los 90, en México a principios de los 90 nadie sabía qué era el sushi. Hoy después de los tacos es el producto más vendido en ese país. Bueno, por ahí anda con las pizzas, pero nadie sabía qué era el sushi. Y había un visionario, un emprendedor, Alberto Romano, que creó una franquicia. Bueno, creó un restaurante que se llama Sushito. Yo creo que todos. Sushito conocido. Bueno, pues déjame decirte que él abre su primer restaurante con 12 sillas. 12 sillas. Muy bien ubicado, maravillosamente bien ubicado, lo que nos lleva hoy a decir que uno de los puntos fundamentales en la franquicia es la ubicación. Ahí en la calle Palmas, casi llegando al periférico, le va tan bien, pero tan bien, que abre otro y abre otro, y se da cuenta que ya no tenía dinero para seguir abriendo más y que no podía operar todos. Entonces es cuando decide que Sushito sea una franquicia. Tengo el orgullo de haber participado, de haber puesto un grano de arena con mi gran amigo Alberto, un visionario de la franquicia, y debo decirte que hoy Sushito tiene más de 150 establecimientos, tiene presencia en Centroamérica, tiene presencia en el Caribe, tuvo presencia en Europa, donde tuvo que cerrar en la crisis del 2008, y acaba de ser comprada por un gran consorcio restaurantero en México, grandes amigos también, Corporación Mexicana de Restaurantes, en una operación importantísima. Pero ojo, hace 30 años era el sueño de un emprendedor, de un empresario, de un visionario,
que lamentablemente murió y no pudo ver el crecimiento que todavía tendrá esta marca. Ese es un ejemplo. Y como ese te puedo hablar de muchos que eran empresas muy pequeñas y resultaron éxitos y empresas muy, muy grandes. Y ese es un gran punto, Juan, porque hoy en día, y antes de hablar incluso de lo que estamos como producto, que hoy en día estamos incluso ofreciendo, porque pues estás hablando de ese tipo de oportunidades en esas etapas, y hoy en día en Snowball puedes invertir en franquicias que están en etapas ya consolidadas, que están creciendo, que son incluso clientes de tu despacho y que tienen pues todo ese know-how que nos estás explicando y que la gente puede tener la capacidad de invertir, ¿no? En ese tipo de marcas antes de que se vuelvan esos monstruos, como ahorita lo mencionas, como el caso de Suchito y como otras, ¿no? O sea, hay muchos casos de éxito. Entonces, vale la pena incluso, pues, seguir platicando sobre este concepto de invertir ya en franquicias, pero antes de eso me gustaría que nos platicaras. Ahorita ya tenemos más de 80 personas conectadas entre el 90 ya entre Zoom y Facebook. Me gustaría que nos platicaras, Juan. Nosotros nos conocimos ahí en la oficina y me comentaste, oye, ya traía tiempo pensando que nuestros mercados tenían que juntarse, ¿no? Sí. O sea, tú cuando dijiste, oye, tengo que integrar la parte fintech a las franquicias, porque hay que decirlo como fue. Snowball no fue el que creó esto, fue Juan que se acercó a nosotros y dijo, hay que crear esto, y nosotros dijimos, pues está padrísimo, vamos para adelante, ¿no? Pues fíjate que yo había seguido el desarrollo de las fintech y pensaba exactamente lo que tú dijiste hace un momento, pensaba en las enormes similitudes que tiene la franquicia con el crowdfunding. Se habían acercado algunas gentes a nuestra oficina y la verdad de las cosas es que no me parecieron serios. No me dieron la seguridad para poder poner mi marca en sus manos y trabajar junto con ellos. Sin embargo, en el fondo, el modelo me gustaba. Fíjate que lo platiqué con varios clientes y amigos míos, gente muy clavada en el tema de la franquicia, un Carlos Roberts, expresidente de la asociación y director general del Fogoncito, profesor del IPADE, y una gente, y opinaba lo mismo, que era un modelo que debía ser muy sólido para tener éxito. Claro. Y fue cuando nos conocimos que me di cuenta que Snowball, y no estoy haciendo un comercial para todos los que están pensando ahí atrás, no, me di cuenta, al ver a Gustavo, debo decirles, yo, pues, a final de cuentas, abogado, llegué muy formal, como siempre estoy, y me encuentro unos chavos en jeans, en tenis, en t-shirt, y dije, en la madre, perdón, ya se puede decir esas cosas en los medios. Sí, no hay problema. Y dije, en la madre, bueno, y bastaron 5 minutos de plática con Gustavo para entender que estaba no solo frente a una gente seria y una gente que conocía del tema, sino con una empresa como la que estaba yo buscando. A los pocos días, Gustavo, estábamos aliándonos. A los pocos días arrancaste el proyecto de Santas Alitas, en donde me encantó colaborar contigo. Después te dije, oye, vámonos a Guadalajara, donde tenemos una oficina muy exitosa. Fuimos a Guadalajara, hicimos una presentación ante 6, 7 de mis clientes y hubo 2 que dijeron voy. Y ya están en la línea para próximas rondas de inversión, empresas extraordinarias, todo para sus pies, que es uno de las joyas, si se puede hablar de las joyas de la corona de Gallasta y Garmela Franquicias, es todo para sus pies. Y otra, que es Fly Trampoline Park, ¿no? De un grupo de chavos echados para adelante que se quedaron huérfanos a la mitad de su proyecto, que confiaron en nosotros. Ya están. Ahí están ya enfilados a levantar capital y a tener socios diferentes a los socios que tienen cuando otorgan una franquicia. Ahora van a tener socios en el capital. Qué increíble.
Totalmente. Oye, Juan, y digo, ahora sí que diste dos primicias importantes. Vienen empresas eh, consolidadas y no solo consolidadas. O sea, tú ahorita mencionabas a Todo para sus pies. Corrígeme si estoy mal, pero Todo para sus pies creo que es una de las franquicias con más puntos de venta mexicanas, pues, en el país, ¿no? Estamos hablando Definitivamente es una empresa que además tiene más de 70 años. Es una empresa que empieza a franquiciar en los años 90 y que hoy tiene más de 120 unidades y con un potencial de crecimiento, Gustavo, impresionante. Una empresa muy sólida, una empresa en la que una de las cosas muy importantes en la franquicia es la estandarización. La estandarización en tres niveles: imagen, operación y servicio. Imagen, operación y servicio. Cualquier franquicia, si alguien cumple esto al pie de la letra, sin duda es Todo para sus pies. El doctor García de la Paz, que fue el fundador de la empresa, y Nacho, su hijo hoy, que es el director general, han hecho con todo su equipo una labor impresionante. Impresionante. Y siguen creciendo, ¿eh? Y siguen creciendo. Presencia importante en Guatemala, presencia muy importante en Costa Rica, presencia importante en Panamá, en Colombia. ¿no? Decían que hasta en Marruecos ya van para allá, ¿no? Ah, no, ya van para Marruecos, ya hay un interesado que ha firmado ya una carta de intención para Marruecos. O sea, estamos hablando de la podología, más allá que el pedicure. Pedicure se oye muy bonito, pero la podología, lo importante que es el cuidado de los pies. Y eso es muy importante, Juan, porque son marcas mexicanas. De pronto uno tiende a pensar en marcas mexicanas, pues Bimbo y Televisa y las típicas de toda la vida, pero no nos damos cuenta que hay grandes marcas mexicanas que se han creado y en torno al modelo de franquicias, en donde nomás un Todo para sus pies tiene más de 120 sucursales, por ejemplo, ¿no? O sea, son modelos verdaderamente interesantes, ¿no? Hablando de Santas Salitas, pues es una franquicia de 8 años con 60 sucursales, tres chavos que pues empezaron, nos lo platicaban la historia la otra vez, pues literal ahí trabajando en los restaurantes de todas las posiciones y de pronto decidieron generar su propio concepto y hoy en día tienen 60 sucursales. Es ese potencial que te da la franquicia, ¿no? Que te dan estos modelos. Yo te quisiera hacer una pregunta importante, Juan. Si yo soy una persona que quiere invertir en franquicias, ¿no? Y me meto a Snowball y quiero invertir en franquicias o a cualquier empresa de inversión digital, ¿qué consejo le das tú? ¿En qué se tiene que fijar esa persona? Más allá de los números, porque sabemos que los números hablan mucho y hablan poco también, ¿no? O sea, no hay. Creo que lo más importante es el producto, ¿no? Entonces, ¿en qué se tiene que fijar una persona que dice quiero invertir en esa franquicia? O en Yo creo algún... que yo creo que se tiene que fijar en la solidez de la empresa. ¿Qué tan sólida, qué tan bien cimentada está la empresa? Efectivamente, los números son importantes, pero hay que ver cuál ha sido la historia de la empresa. Hay que ver cuál es el soporte, cuál es la asistencia técnica que quien compra una franquicia recibe. Hay que ver cuántos cierres ha tenido, es decir, cuántos fracasos ha tenido. No creo yo en los porcentajes de 1000, ¿eh? Tuvieron que haber tenido fracasos. Bueno, vamos a ver cuántos tuvieron y por qué los tuvieron. Hay que buscar una empresa sólida, una empresa que evolucione. Ya que hablábamos de Todo para sus pies, si yo te enseño un Todo para sus pies de hace 5 años a un Todo para sus pies hoy, nada que ver. ¿Por qué? Porque tienen una innovación permanente en cómo darle el mejor servicio a su cliente. ¿Y eso qué hace? Pues eso genera crecimiento. Otra cosa importante, hay que ver, yo me fijo mucho en cuál es la inversión total que requiere una franquicia. Yo te diría que cuando hablamos de inversiones totales de, no sé, $500,000 a 5 millones de pesos para comprar una franquicia, estás hablando de franquicias muy comerciales. Y ahí se mueven casi todas, ¿no?
son franquicias que tienen una mayor posibilidad de crecimiento que otras. Y esto es algo que vamos a ver ahora que termine la pandemia o que acabe la emergencia. Vamos a ver privilegiadas las franquicias de bajo costo. Y, por ejemplo, Todo para sus pies es una franquicia que con $1,500,000 arrancas, ¿no? Arrancas y la rentabilidad es muy buena. Pero sobre todo es una empresa sólida. Es una empresa, hay que ver la historia, hay que ver los años que tiene la franquicia. Fíjate que en la franquicia hay un documento que se estableció como obligación legal que debe entregarse al que quiere comprar una franquicia, que se llama Circular de Oferta de Franquicia, COF. Este documento existe, este tipo de documentos existen en todos los mercados de franquicias que son muy sólidos. El mercado americano, el mercado europeo, Japón, prácticamente todo Asia, Brasil, que es decirle al futuro inversionista, tú que estás en el sector financiero, lo vas a asimilar a un prospecto, ¿no? Cuando hay una colocación de papel, decirle al futuro inversionista qué es la franquicia, cuál es su historia, cuántas unidades tiene, cuál es la propiedad intelectual, las marcas que maneja, cuáles son los principales derechos y obligaciones que van a tener las partes como resultado del contrato una vez que lo suscriban. Y es un documento público. No hay que firmar ninguna carta o ningún contrato de confidencialidad público. Es un documento que se hace siguiendo lineamientos marcados por la ley, pero que debe tener un fuerte contenido comercial. Y hay que verlo, y viéndolo te das cuenta cuando estás frente a una franquicia sólida. Y las hay muchas, ¿eh? Las hay muchas. Fíjate que hay franquicias, como tú decías, empresas mexicanas. Y yo decía el otro día, prácticamente todas las franquicias, aunque tengan una marca extranjera, son mexicanas. Porque el inversionista, el que invirtió en la franquicia, es mexicano. Eso es un muy buen punto, totalmente. Es mexicano. Te puedo decir, por ejemplo, que un cliente del despacho es una empresa que es franquiciataria de marcas como Burger King, como KFC, y tienen 100 restaurantes. Son una operadora en serio. Y la marca es la que no es mexicana, ¿no? Pero quien opera, quien tiene la responsabilidad del negocio es el mexicano. Es mexicana. Si nos vamos al CEA, por ejemplo, uno de los grandes operadores de bebidas y alimentos en América Latina, maneja marcas extranjeras, pero es mexicana. Es mexicana. Entonces, creo que ahí viene la liga importante entre las franquicias y las fintech, y las franquicias y el crowdfunding. El crowdfunding creo que puede permitir, sobre todo el crowdfunding hecho, insisto, con una empresa con el conocimiento y la seriedad de Snowball, va a permitir el crecimiento de muchas franquicias por dos vías. Van a seguir vendiendo franquicias, pero van a capitalizarse para poder abrir un mayor número de unidades. Y esto es en pro del crecimiento del mercado. Y Juan, y es todo un tema. Nosotros, pues, estamos promoviendo hoy en día el tema de inversión en franquicias y tenemos muchos comentarios, y creo que esto también es un tema obligado porque está en la boca de todos, y a nosotros nos están todo el tiempo comentando acerca de esto. Y creo que hay aquí, pues, al tener un experto en el tema de inversión en franquicias, pues es obligado a preguntárselo, ¿no? Hoy en día hay un desenamoramiento en la inversión de franquicias de manera de crowdfunding, gestado por, pues, ahora sí que casos de inversión en otras plataformas, en donde, pues, prácticamente se compran regalías, no se compran acciones, y prácticamente en el primer año de operación tuvieron rendimientos entre el 1 al 5%, ¿no? O sea, abajo de lo que te da un CETE o de lo que te da un reporto, ¿no? Esto es normal. O sea, ¿qué le podemos decir a esa gente? Decir, oye, ¿cómo podemos nosotros promover la inversión en franquicias cuando
está presentándose este antecedente que no tiene nada que ver con Snowball, que no tiene nada que ver con Santa Salitas o con todos los proyectos que estamos hablando, pero sí es un antecedente que marca algo, ¿no? ¿Qué podemos decirle a esta gente? Pues yo creo que es muy claro, Gustavo, los números son duros, ¿no? Y aquí no hay nada de que yo tenga otros datos. Los números son duros y cuando traes rendimientos del 1%, del 1.5% abajo de los bancos, pues entonces la plataforma está mal o la franquicia en la que invirtieron está mal, cualquiera de las dos salidas, ¿no? Y aquí de lo que se trata es de analizar, como te dije, la solidez de la franquicia en la que estoy invirtiendo, ver cuál es el rendimiento de la franquicia y los rendimientos serán obviamente superiores, ¿no? Obviamente superiores. Los números son muy duros. Con los números no se puede hacer magia. Totalmente. Y ese es el punto, ¿no? O sea, ese antecedente, cómo decirle al inversionista, pues no todos los modelos de inversión son iguales, ¿no? Y eso, pues en sí no es culpa del modelo de inversión, en sí, no es culpa de invertir en las franquicias. Es quizás otras cuestiones de cómo se planteó probablemente la oportunidad de inversión, ¿no? Que para mí, y yo no soy el experto, Juan, pero el invertir en regalías, no sé si sea normal que después de un año tengas rendimientos tan bajos, ¿no? O sea, y yo me pongo en el lugar del inversionista y nos dice, pues prefiero meterlo en CETES, pues si me van a dar lo mismo y en el otro está seguro y aquí no, pues lo meto allá, ¿no? Entonces, Por supuesto. es entrar en esa dinámica en donde nosotros pues tenemos que decirle al inversionista, a esta ola de inversionistas, pues la oportunidad a final de cuentas que nosotros estamos presentando, pues es una oportunidad que trae un alcance diferente, ¿no? Y aquí es donde a mí me gustaría pues platicar un poquito acerca de lo que viene siendo Santa Salitas. Creo que es una oportunidad interesantísima. Me gustaría incluso ya también irle pidiendo a la gente que si tiene alguna pregunta o algo, adelante, no hay problema. No, hoy no vamos a leer absolutamente todas, pero vamos a darle atención a lo que nos están comentando, que ya sé que están empezando a llegar algunas. Juan, aquí, ¿qué podríamos decirle a la gente, por ejemplo, al momento de decir, oye, pues me interesa Santa Salitas, pero no quiero que me pase que en un año me den el 1%, 2% que me están dando o que dieron en otros lados? ¿Qué le podemos decir a esa gente para que ellos puedan decir, me interesa invertir en ustedes y confío en el modelo? Pues yo creo que hay que ver un poquito el negocio, hay que ver la solidez del negocio, hay que ver su crecimiento a 60 unidades en el tiempo que lo lograron. Hay que ir y darse cuenta que estás hablando de un negocio de carne y hueso, que no estás vendiendo aire. Hay que ver los ingresos que tiene la marca y que ustedes ya analizaron con todo cuidado y que se dieron cuenta que los ingresos están vinculados con los resultados de la empresa. Es decir, no es una empresa de aire, es una empresa sólida, una empresa que sigue creciendo y que va a seguir creciendo con o sin la inversión vía crowdfunding. Quiere combinar la inversión vía crowdfunding para mantener un crecimiento, pero además hay un interés en poder invertir en la empresa misma, convertirte en socio de la empresa y entonces obtener rendimientos que obviamente no serán del 1%. Yo creo que hoy, si hablamos de rendimientos de arriba del 10%, estamos hablando de rendimientos excelentes, ¿no? Y creo que en el caso de Santa Salitas se puede obtener rendimientos superiores a esto. Bueno, Santa Salitas está planteando, Juan, una repartición de dividendos que va de entre el 15 al 20%. Y mucha gente nos dice incluso, oye, no está alto, vuelvo a lo mismo, por este antecedente. ¿Tú cómo ves? ¿Es un dividendo normal, natural en este tipo de empresas Pues tan diversificadas? yo te diría que sí, yo te diría que en la industria restaurantera, si hablamos de rentabilidades, estamos hablando de rentabilidades en este segmento, rentabilidades del orden de más del 20%. Entonces,
si Santa Salitas está ofreciendo ese tipo de dividendos, es porque sabe que lo puede dar, porque ya lo vio, porque tiene 60, porque no nació ayer, ¿no? Totalmente, y ese es el punto, ¿no? Y algo que le quiero mencionar a la gente que nos está viendo, que seguimos siendo bastantitos todavía, a las más de 80 personas que nos están viendo, es que la siguiente semana vamos a estar lanzando una promoción de Santa Salitas buenísima. Vienen, ahora sí que la estamos planeando, Juan, y la gente no nos va a creer lo que viene, pero estén pendientes, vamos a estar anunciándolo la siguiente semana. Para nosotros, Juan, pues es una experiencia interesantísima entrar en este modelo. Nosotros en su momento lo comentamos, queríamos entrar, hicimos un par de intentos, pero a nosotros nos gusta trabajar con expertos, ¿no? En el caso del aguacate, trabajamos con expertos en el campo que nos han ido y llevado, como la financiera Nimex, y franquicias es un modelo sumamente complejo. Es un modelo que, bueno, a ver, no terminas de entender todo ese potencial. Tú mismo lo decías, 80 rubros, ¿no? Y para nosotros era importantísimo poder hacer esto, pues ya con un experto como tú que nos fuera guiando y que nos fuera también evitando ciertas lagunas que podíamos tener. Es lo que nosotros le decimos mucho a la gente. Nosotros no somos expertos de todo, no podemos ser todólogos. De pronto nos toca responder ciertas preguntas técnicas que las vamos conociendo, pero al final de cuentas nosotros no podemos ser expertos de todos los rubros en los que nos interesa fondear, ¿no? Pero sí lo decimos desde ya a los inversionistas, lo primero que hacemos es aliarnos con expertos que sean los que nos vayan guiando y que nos eviten esa prueba y error, ¿no? Y en este caso, Snowball y Galastegui, pues estamos trabajando de la mano. Todos los productos que vienen y que se van a fundar en la plataforma son productos, son clientes de la marca Galastegui y son ahora sí que empresas que han pasado un filtro importante, no solo financiero, no solo legal, sino también de negocio, ¿no? O sea, vienen con esa fortaleza, ¿no? Y eso creo que vale la pena mencionarlo una y mil veces, ¿no? Porque al final de cuentas tenemos que demostrar esa fortaleza y esa seguridad como producto, ¿no? Entonces, creo que esa parte es muy importante. Tú ahorita lo que mencionabas, Juan, es verdaderamente interesante. Estamos hablando, y para la gente que se ha ido conectando, desde el 89 básicamente se empieza este concepto de franquicias, en el 91 se vuelve legal básicamente, y es un tiempo tremendamente corto, ¿no? O sea, estamos hablando de 30 años en donde se creó una de las industrias más importantes en el país, ¿no? Y esto me lleva, Juan, nosotros tenemos una intención total de que México evolucione, ¿no? Si tú te pones a ver las 13 tipos de economías que hay en el mundo, ¿no? La primaria, la industrial y la intelectual. México, pues hace 70 años hace 40 años era un país primario en donde exportábamos limón y no mucho más, y plata, ¿no? De pronto, como tú bien dijiste, empezamos a exportar pantallas planas, línea blanca, bueno, hoy en día aeroespacial, etcétera. Nos volvimos ese país industrial, pero México tiene la capacidad de dar ese siguiente paso y convertirnos en una economía de capital intelectual, ¿no? De generación de marcas. Y eso es lo que nosotros estamos intentando hacer, y creo que en ese cambio, ¿no? De paradigmas, de dejar de ser un país solamente industrial a convertirnos en un país de capital intelectual, quien lleva la delantera son las franquicias, ¿no? Yo coincido contigo. Un señalamiento rápido. Nosotros palomeamos como aliados de Snowball, palomeamos a Santa Salitas como una empresa sólida, estructurada, etcétera. ¿Qué decir de Flight Trampoline Park o de Todo para sus pies, que son las que vienen ya encaminadas?
de alguna manera hay un análisis de lo que se está ofreciendo. Y en segundo lugar, lo que tú mencionabas sobre el capital intelectual es fundamental. ¿Qué es una franquicia? Es marca y know-how. Es marca y know-how traducido, obviamente, en la comercialización de un bien o de un servicio. De un bien o de un servicio. Sustentado, insisto, en una marca y en un know-how súper probado. Súper probado. Te puedo decir que hay franquicias educativas, franquicias de salud, franquicias de belleza, franquicias. Todo el mundo piensa de pronto que las únicas franquicias que existen son de comida, ¿no? Bueno, Santa Salitas está en el rubro de la comida, pero los otros dos ejemplos que acabo de mencionarte están en ámbitos muy diferentes. Y toda la cartera y todo el portafolio de Gallástegui, que en 30 años ha desarrollado un poco más de marcas de las que tú mencionaste, han sido 1,400. Todo el portafolio, que no necesariamente las 1,400, pero habrá 100 que estén en la posibilidad de haber generado ese valor intelectual y apoyarse en una fintech como Snowball para poder crecer, ¿no? Juan, me gustaría pasar a ciertos comentarios que tenemos aquí. La realidad es que es todo un tema y para nosotros es, vuelvo a lo mismo, un lujo poder platicarlo con gente que no solamente sabe, que creó todo de lo que estamos hablando, ¿no? Y eso no es para menos, pero me gustaría, como para ir llegando al final, Juan, ¿cuál es el futuro de esto? O sea, ¿cuál es el futuro de las franquicias? ¿Cuál es el futuro de el crowdfunding y las franquicias trabajando juntos? ¿Qué es lo que se busca con esto? Tú que eres un, pues ahora sí que un precursor, ¿no? De este mercado, de ese modelo de inversión. ¿Qué es lo que se viene, ¿no? Y aparte ahora con esto del COVID que nos ha obligado a reinventarnos, ahora sí que visualizas tú en esta alianza que estamos haciendo y en el mercado, pues en general, cómo buscamos impactarlo, ¿no? Mira, yo veo que las franquicias se reinventarán, seguirán siendo un modelo muy recurrido por los inversionistas, muchísimo. Te doy un dato. El teléfono donde se proporcionan informes sobre franquicias en la Asociación Mexicana de Franquicias, antes de la pandemia recibía un promedio de 12 llamadas a la semana. Hoy está recibiendo 40. Es decir, la franquicia seguirá siendo un modelo que la gente busque. La franquicia, dentro de su reinversión, tendrá que buscar un mayor acercamiento a la tecnología. Tendrá que ir mucho sobre la digitalización, sobre la venta en línea y sobre la forma de encontrar esquemas de inversión como el crowdfunding. Yo creo que una franquicia que vea a futuro tendrá que ver en sus esquemas de comercialización, desde luego, los inversionistas que quieran comprar una franquicia, pero también ver la posibilidad de levantar capital a través de una plataforma y de tecnología blockchain como lo tiene Snowball para buscar esas dos salidas y a final de cuentas lograr lo que yo mencioné y tú mencionaste desde el principio. La franquicia es crecimiento. Totalmente, y eso es, crecimiento, es un modelo de productividad, ¿no? Y hoy en día lo que necesitamos en México es pensar cómo vamos a generar esa productividad, porque se viene un reto importante económico, pero hay que mencionarlo, las franquicias han sobrevivido en México han sobrevivido muchos retos económicos, han sobrevivido crisis tremendas. La otra vez hacíamos un ejercicio aquí, en donde platicábamos de la inflación que se vivía en aquellas épocas, en el 94 que mencionaste. Bueno, o sea, al final de cuentas hay puntos en donde pues tenemos que tomar esa comparación y ver en dónde estamos parados, ¿no? Y creo que vale la pena también mencionar eso. Viene un reto tremendo, estamos en una situación muy compleja, pero hay datos que nos indican que el país tiene todo para continuar o para reiniciar
esa rueda que gira y que genera productividad, ¿no? Al final de cuentas, y estamos convencidos de que las franquicias son un modelo productivo, son un modelo que crece, son un modelo muy interesante de inversión. Aquí el punto, como bien lo decías, Juan, es ver el tipo de modelo en el que estás invirtiendo en franquicias, ¿no? Esa es, creo que, la gran diferencia al final de cuentas. Totalmente de acuerdo, Gustavo. Perfecto, Juan, pues pasamos a un par de comentarios y después hacemos ya el cierre y conclusión. No sé, Gris, si tengas ahí comentarios de la gente, preguntas o algo que nos puedan. Vi una que nos decía, nomás para en lo que entras, que decía que si nos podías platicar más historias de éxito, Juan, como la de Suchito. Es que ya sabes. Sí, mira, hay muchas, ¿no? La historia del fogoncito a mí me encanta porque tiene como todas las historias visos de humanidad atrás de ella, ¿no? Carlos Roberts tuvo que dejar un tiempo la universidad para ayudar a su mamá, que empezaba a sacar a la familia adelante vendiendo tacos al pastor, atrás del Hotel Camino Real, ahí en la colonia Anzures, ¿no? Ahí fue el primer... Ahí estuvo el primer fogoncito y Carlos poco a poco, a base de trabajo, a base de hacer de todo, absolutamente de todo, logró ir haciendo crecer la empresa y abriendo nuevas unidades, y fue de las primeras franquicias en México. Juan Guerdo y yo trabajamos con él en el desarrollo de su modelo y creció bien en México. Y un día me llamó y me dijo, oye, Juan, fíjate que yo era presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias, te quiero invitar a la primera franquicia internacional que voy a abrir. Te estoy hablando de los años 90, 97, por ahí, y fuimos a Costa Rica. Hoy tiene 11 unidades en Costa Rica. Y así, un día me dijo, ¿qué crees? Voy a abrir en China. Y le dije, estás loco, güey. ¿Cómo que vas a abrir en China? Sí, voy a abrir una unidad en China. Y abrió una unidad que al principio tuvo un nombre en donde el ideograma y la forma de pronunciarlo parecía que se decía Fogoncito, ¿no? Al final de cuentas parece ser que lo que quería decir esta palabra no era muy comercial, okay. Y hoy se llama Mr. Taco, pero es el fogoncito en China, ¿no? Y es una historia. Hay otras que desde luego algún día podemos dedicar otro webinar, que yo creo que es algo que se va a volver cada vez más común, aún levantada el aislamiento. Totalmente. Podemos platicar exclusivamente de casos de éxito y también de casos de fracaso, ¿no? Vale la pena platicar también de casos de fracaso. Yo creo que los dos son buenos. Y voy a hablar de casos de éxito y fracaso trabajados por nosotros, ¿eh? Oye, no, eso vale oro. Pues yo creo que podríamos hablar como primer fracaso el de entregar 1% de rendimiento en un año, ¿no? Pero bueno, ya no nos vamos a pasar a la primera pregunta, ¿no? Pero sí, Juan, hay que organizar uno hablando de esos casos de éxito, porque vale la pena, vuelvo a lo mismo, que como mexicanos conozcamos esos casos de éxito y casos de fracaso, pues de gente que está emprendiendo en el mismo país que nosotros, ¿no? Y mucha gente que se la rifó, en el caso de Sushito, de Fogoncito, fue gente que prácticamente puso lo poco que tenía y hoy son empresas exitosísimas. Totalmente. Buenísimo. Pues Gris, ahora sí que, oye, es que el problema, Gris, es que si tomamos el micrófono, Juan o yo, ya no paramos. Entonces, interrúmpenos, hombre. No se preocupen. Buenas noches, Juan, Gustavo. Hola, Cris, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias, Juan. Gracias por preguntar. Pues tenemos un par de preguntitas, ya se nos alargó un poquito el webinar, entonces trataré de seleccionar las más que pueda. John nos pregunta, ¿qué es mejor, franquiciar o licenciar marca y por qué? Bueno, mira, en realidad, John, la diferencia es muy clara. Cuando tú licencias una marca, lo único que le permites al licenciatario es el uso de la marca, punto. Le vas a poner probablemente una serie de condiciones o vas a limitar el alcance del uso de la marca. Cuando otorgas una franquicia, no solo le vas a otorgar la licencia de la marca, sino le vas a dar un know-how en base al cual va a poder comercializar un bien o un servicio. Indiscutiblemente, yo no te puedo decir que es mejor franquiciar o licenciar. Cada caso hay que verlo en particular. Como lo mencionaba en un principio, yo soy un enamorado de la franquicia. Yo tendría que decir que desde luego es mejor franquiciar, es mejor otorgar franquicias que simplemente licencias. Esa fue buena pregunta, ¿eh? Muy buena. Gracias, John. Juan. Diego Luis? nos pregunta, ¿qué previsiones hay para este y el próximo año para el crecimiento de las franquicias de comida? ¿La caída en las ventas, en qué medida afecta las proyecciones de ingresos y utilidades de las mismas? No, bueno, déjame empezar por el final. La caída en las ventas en el sector de alimentos ha sido brutal. Diego, seguramente del orden del 80%. Va a costar trabajo que el sector de bebidas y alimentos vuelva a tomar el ritmo que tenía. Llegará el momento. La perspectiva de crecimiento de este sector en los próximos años estará muy vinculado al tipo de restaurante del que estemos hablando. Totalmente. Y al mercado al que va dirigido, al tipo de producto fundamental de su menú y a la ubicación que tenga. En ese sentido, podemos decir que se ven 2 años no fáciles, pero no nada más para el mercado de bebidas y alimentos. Se ven 2 años complicados en general. ¿Por qué? Porque va a haber inversionistas. Por supuesto que va a haber inversionistas que se fijen mucho en lo que mencionaba anteriormente. Pero ¿qué pasa? Si no, la empresa que otorga franquicias va a voltear a ver necesariamente a Snowball y al crowdfunding como una forma de levantar capital para abrir nuevas unidades. Oye, Juan, eso es muy interesante. Y por ejemplo, Santa Salitas nos comentaba que ellos traen en la mayoría de sus sucursales entre un 70 y un por ciento han mantenido pues un 70, dentro de un 70 a un 80% de sus ventas. ¿A qué se deberá esto? Yo pienso que es mucho también la nobleza del producto, ¿no? Es la nobleza del producto y es el valor del producto, ¿sí? Ellos han logrado mantener abiertos sus canales de venta a domicilio, cumpliendo con las disposiciones reglamentarias, y el costo del producto es un costo muy accesible, tienen maravillosamente bien identificado a su mercado y tienen una enorme lealtad de su consumidor. Entonces, cuando tienes lealtad de tu consumidor, el consumidor se la pasaba muy bien echándose una chela y unas alitas en Santa Salitas, y ahora se la pasa muy bien tomándose una chela en su casa cuando la encontró y unas alitas, ¿no? Entonces, creo que lo supieron hacer muy bien. Creo que aquellos restaurantes que lograron encauzar a su clientela, su cliente leal hacia el mercado de venta a domicilio, de venta remota, son los que tuvieron, los que sintieron menos el golpe de la crisis. Oye, eso es súper interesante lo que acabas de decir, ¿no? La fidelización de los que les llamamos clientes, ¿no?
yo soy, digo, nadie sabe, pero yo soy metalero, a mí me gusta el rock, ¿no? Y hay un cantante de una banda que se llama Iron Maiden, que es buenísimo este tipo, aparte de ser músico talentosísimo, es emprendedor, y él lo que dice es eso, o sea, yo no tengo clientes, yo tengo fans, ¿no? Y cuando tengo fans, no van a consumir otra banda, no van a consumir otra cerveza porque venden cerveza, me van a venir, me van a consumir a mí. ¿Por qué? Porque se sienten identificados conmigo y porque al final de cuentas es muy difícil un cliente, es muy diferente un cliente a un fan, ¿no? Esa brecha que pareciera como que es delgada es tremendamente importante, ¿no? Y para todos esos emprendedores que quieran emprender, pues es eso, ¿no? Buscar que tus clientes se vuelvan parte de ti, ¿no? Se vuelvan esos fans de los que estamos hablando y que creo que tú muy bien mencionas que Santa Solitas ha logrado ese mercado ya arraigado, ¿no? Así es, cuando te vuelves fan de una marca, tu nivel de fidelización es enorme. Y yo creo que ahora, fíjate lo que te voy a decir, vamos a ver, hablé hace rato de lo importante que va a ser la selección quirúrgica, si me permites la palabra, quirúrgica de las ubicaciones. Algo que Santa Salitas hace con mucho cuidado. Y va a ser importante que las franquicias volteen a ver a los programas de lealtad. Los programas de lealtad fortalecen de alguna manera cuando están bien hechos, cuando son programas muy bien armados y con el apoyo tecnológico atrás, fortalecen esa fidelización y ese cómo convierto a mi cliente en mi fan. Me encantó la similitud del metal. Ya sabes, que no es lo mío, pero No, a ti te gusta la ópera pero a mí también me gusta, ojo. No, me gustan otras cosas, pero no, me gusta el pop. Perfecto. Pero es importante esa parte y creo que Santa Salitas tiene ese ángel que ha logrado que sus consumidores antes de comprar alitas de otra marca, no piensen en otra marca y vayan y se la compren a Santa Salitas, ¿no? Y obviamente esa implementación y mejoramiento total en sus procesos de entrega a domicilio, ¿no? Entonces, totalmente. Perfecto. Gris, te dije que nos quitaras el micrófono, hombre. No, es que están diciendo cosas muy interesantes, no podría. Bueno, aviento unas últimas preguntas, lo digo por el tiempo. Esta va a Juan Manuel. ¿Qué recomendarías al invertir en franquicias? ¿Invertir en modelo de compra de acciones o en porcentaje de regalías? No, definitivamente en acciones. Definitivamente en acciones. Cuando estamos hablando de crowdfunding, en acciones. Si invierto en regalías, el riesgo es muchísimo mayor. Estoy invirtiendo en algo muy volátil. Totalmente. Ok, gracias, Juan. Por más que nos quieren meter al tema, Juan, nos estamos portando bien, ¿eh? Nos estamos portando muy bien porque no estamos jugando a hacer negocios. Ándale, bueno. Pasamos a la siguiente, Gris. Leti Saldaña nos pregunta, ¿hay algún riesgo respecto a la economía de estas últimas semanas? Bueno, yo creo que el riesgo lo llevan todas las empresas, ¿no? Imagínense, ¿quién nos hace la pregunta, Gris? Leti Saldaña. Leti, imagínate, Leti, el riesgo que no representa vamos a hablar de una empresa, de un sector muy grande, el sector automotriz, ¿no? El sector automotriz que le habían dicho que iba a poder abrir el día 18, lo que le representaba algo importantísimo porque podía empezar a enviar producto a sus socios en otros países y de repente le dicen que no, ¿no? Imagínate el riesgo que conlleva eso en ese tipo de empresas. En empresas más pequeñas, pues el riesgo es enorme. Yo te puedo decir de un cliente nuestro
que empezaba con mucho esfuerzo a desarrollar su franquicia, que tenía o tiene un restaurante muy exitoso de comida sinaloense en la colonia Roma, y tuvo que cerrar y todavía no tenía ese nivel de fidelización con sus clientes para desarrollar un buen esquema de servicio a domicilio, ¿no? Entonces, el riesgo fue enorme. Entonces, la economía está en riesgo. La economía está en riesgo porque tenemos idea de cómo o cuál va a ser el mercado al que regresemos en este tránsito a la nueva normalidad. Los gringos ya acuñaron el término de new normal, ¿no? No lo sabemos bien. Mira, si hubiera un sector de negocios, un giro que no tuviera riesgo, pues que me digan cuál es para formarme ahí, ¿no? Yo creo que una de las ventajas que tiene Snowball es que hace un análisis cuidadoso de riesgos para minimizar el riesgo. Riesgo va a haber siempre, ¿o no, Gustavo? No, totalmente, 100%. Y digo, lo que nosotros tratamos es de controlar ese riesgo, que no se vaya a niveles obviamente pues considerables, y tratar de sí de controlar para que, y eso se controla pues con experiencia, se controla con un historial ya de ejecución de los socios, con un producto comprobado, como decía Juan, o sea, pero al final de cuentas, pues el riesgo siempre está implícito a la hora de hacer negocios, ¿no? Y a la hora de ser socio de esos negocios. Creo que obviamente un blindaje importante que estamos hoy en día promocionando mucho en Snowball, que son estos dos proyectos destacados de Santa Salitas y del Aguacate, pues es la consolidación ya de las empresas y el tiempo de ejecución que ya tienen los empresarios conociendo su mercado, conociendo su producto, y eso pues le da una fortaleza importante a estos dos productos. Y aparte un saludo a Leti, que ya es inversionista, y pues bueno, pues aprovecho para saludarla. Muchas gracias, Gus. Saludos a Leti. Gracias, Juan, por tu respuesta. Vamos con la última pregunta de hoy, que dice así. Edmundo pregunta, ¿todas las franquicias que se manejarán en Snowball serán asesoradas por el despacho Galastegui? Bueno, eso es muy importante. Nosotros, ahora sí que Snowball y Galastegui Armella, tenemos una exclusividad. A nosotros no nos interesa, vuelvo a lo mismo, no nos interesa improvisar en rubros que no somos expertos, ¿no? No nos interesa ir y decir, oye, vamos a hacernos los todólogos y creer que podemos ir por cualquier empresa y saber que el potencial de esa empresa por nosotros mismos es el ideal. Eso no funciona, no nos sentimos cómodos ahí, y de tal motivo, y se los digo desde ya, las franquicias que se estén fondeando en Snowball son franquicias que Galastegui Armella nos aprobó o que son parte de la comunidad de Galastegui Armella. O sea, desde ahí ya sépanlo, ¿no? O sea, no vamos a improvisar con empresas que no vengan palomeadas por los expertos. No sé si quieras comentar algo ahí. No, pues totalmente. Una de las cosas que establecimos en nuestra alianza fue la exclusividad y poner a disposición de nuestros clientes lo que implica el crowdfunding con Snowball. Eso es definitivamente lo que vamos a buscar. Totalmente. Gris, ¿ya no hay nada más? Gris, con eso terminamos Hay muchísimas preguntas, pero nos está comiendo el tiempo, entonces... Ya nos comió. Sí. Hay muchos comentarios. Hoy uno dice aquí que sería muy padre escuchar esos casos y que busquen a Netflix para hacer una serie. Ya te quieres debutando, mi estimado, entonces... Sería padrísimo, claro. Oye, pero claro, que te den oportunidad de escoger al actor, ¿no? Eso sí, a ver quién me va a representar, ¿no? Oye, pues ahora sí que saludos a Ramiro, que aquí nos manda saludos. Dice felicidades, y pues ahora sí que vuelvo a lo mismo, también queriendo conocer más casos de éxito, ¿no? Juan, pues para nosotros es un gusto hacer esto.
sé que no estás ni siquiera en la Ciudad de México, entonces estamos ahorita, oye, no solamente separados por la sana distancia, sino porque pues cada quien tenemos que estar donde mejor la pasemos, ¿no? Oye, no. Gus, yo encantado, yo estaba muy preocupado, estaba muy preocupado porque efectivamente no estoy en la Ciudad de México y estoy en un pueblo maravilloso, pero donde las facilidades de internet no son las mismas que en la Ciudad de México. Y desde ayer no tengo internet, y gracias a mi hija que me dijo, papá, no te preocupes, y me armó aquí en el celular desde donde hemos transmitido este webinario que ha sido muy agradable. No, me encanta. Les agradezco a todos los que invirtieron su tiempo, que ese es el único recurso natural no renovable y no natural no renovable. Invirtieron su tiempo y aquí estamos. Perfecto, Juan. Pues un placer, hombre. Espero vernos pronto, que pase esto y poder brindar pues el término ya de esta forzosa sana distancia, pero pues de todas maneras a sana distancia seguimos trabajando, vienen muchos planes muy interesantes, vienen clientes tuyos triple A que van a integrarse a Snowball y que vamos a hacer cosas en conjunto, vienen sorpresas muy interesantes. La siguiente semana viene una promoción tremenda de Santas Alitas. Ya se las vamos a platicar y la vamos a lanzar a todas nuestras redes. Sabemos que hay muchos inversionistas que están interesados en la marca y pues por eso estamos tratando también y para nosotros es importante, Juan, o sea, no solamente invitamos a la gente que invierta, ¿no? Y a decirles, pues vengan y compren acciones. También queremos darles algo a cambio, ¿no? Y que vean que en estos tiempos de complejidad y de retos, también las empresas y también Snowball está dispuesto a decirle a los inversionistas, no solamente te va a ir bien, sino que te voy a dar mejores condiciones, ¿no? Entonces, pues bueno, estén pendientes. Ahora sí que arriba las Chivas, mi estimado, el Necaxa, creo que nos copió el uniforme, ¿no? ¿O no? No, mira, son diferentes. El uniforme de las Chivas, te voy a dar esta cápsula para que lo entiendas, el uniforme de las Chivas proviene de un equipo belga. Sí, claro, totalmente. De un equipo belga de principios de siglo. El uniforme del Necaxa proviene de un equipo inglés. ¿No? Proviene de un equipo inglés y la primera época gloriosa del Necaxa fue en los años 30, cuando los 11 hermanos hicieron maravillas en el fútbol. Y tenían, fíjate que aficionados muy al estilo inglés. Un día les lesionaron a su estrella, Casarín, y los aficionados pues quemaron el estadio donde estaban jugando, que era el estadio del Asturias, perdón. Eso es muy inglés también, ¿eh? Entonces... Sí, muy inglés. Oye, Juan, pues... Hombre, Gustavo, me encantó platicar contigo, feliz de hacerlo nuevamente. Perfecto, pues vamos a hacer un segundo. Fue un tema que pues, a la gente le interesó mucho. Juan, te mando un abrazo. Vamos a estar en abrazote. Saludos. Vamos con Luis. Adiós, amigos. Agradecemos a todos su amable atención.